Hola hermanos, buenas noches, ¿cómo están? Una vez más estamos en este curso, este es nuestro video conclusivo y en el día de hoy el nombre del video es Afectividad y Sexualidad, el Dios de la Historia. Y hoy vamos a tocar un poco ese asunto, el tema de cómo con Dios podemos ir a nuestro pasado y con la ayuda de Dios, porque sin la ayuda de Dios es realmente muy difícil, salir victoriosos, tocar con propiedad de nuestro pasado, en muchas áreas de nuestro pasado, y salir victoriosos. Como veíamos en el video pasado, toda esa organización de lo que es nuestra afectividad también tiene que ver con nuestro pasado, porque nuestro pasado, que no es otra cosa, sino afectividad hecha historia. Nosotros somos afectividad y nuestra historia son los rastros de esa afectividad en nuestra vida. Entonces, en el video de hoy, nuestro propósito es ese, un poco profundizar en algunas cosas de nuestra historia. Como siempre, no vamos a decir todo, vamos solo a enunciar algunas cosas. Es un curso muy breve, en tres clases. Estamos abordando cosas muy profundas, entonces se están tocando solo los elementos, se están pincelando algunos elementos, y yo pienso que después de este curso y con la motivación de muchas de las personas que asisten a este curso, será posible crear otros en donde se profundicen algunos temas de aquí. Por ejemplo, en donde se profundicen los temas de las emociones, de la orden de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones, cómo Dios puede dar un orden a todo eso y se profundice con más detalle en eso. O de pronto un curso en donde se profundice el tema que vamos a tratar hoy, que es cómo Dios puede organizar toda nuestra historia, que tantas veces es tan caótica, que tantas veces no entendemos. Pues también a esa realidad Dios la mira de frente y Dios puede darle un orden y nos ayuda, ¿cierto? Nos ayuda en esto de ver nuestra historia en Dios y con Dios. Entonces, pues yo quería comenzar por leyendo algunos pasajes del Catecismo de la Iglesia Católica. El Catecismo de la Iglesia Católica, en su artículo número 2, dice así, en su capítulo primero, en el numeral 1700, dice así: la dignidad de la persona humana se fundamenta en su creación a la imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. Se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Cabe al ser humano la libre iniciativa de su realización. Por sus actos deliberados, la persona humana se conforma o no al bien prometido por Dios y atestado por su conciencia moral. Las personas humanas se edifican y crecen interiormente, hacen de toda su vida sensible y espiritual materia de crecimiento. Con la ayuda de la gracia, crecen en la virtud, evitan el pecado y, si lo hubieran cometido, vuelven como el Hijo pródigo para la misericordia de nuestro Padre de los cielos. Llegan así a la perfección de la caridad. Vamos a comentar rápidamente solo algunos elementos de lo que el Catecismo dice y que me parece súper importante, sobre todo las primeras partes. La dignidad de la persona humana se fundamenta en su creación a la imagen y semejanza de Dios. Se realiza la dignidad de la persona humana, atención, se realiza en su vocación a la bienaventuranza divina. Un sinónimo de bienaventuranza, por
por las bienaventuranzas en el Evangelio. Sabemos que en este texto y en general en todo el vocabulario católico, cuando se habla de bienaventuranza, se está hablando de felicidad. O sea, en otras palabras, la dignidad de la persona humana se realiza en su vocación a la felicidad divina. O sea, todo el ser humano está llamado, la vocación interior del hombre, Dios lo llama a la felicidad con Dios. Cabe al ser humano la libre iniciativa de su realización, o sea, cabe a nosotros, cabe al ser humano la libre iniciativa de su realización, o sea, la iniciativa, Dios nos llama, nos vocaciona, o sea, nos llama a la felicidad con Él, y cabe a nosotros la libre respuesta y su realización. O sea, si nosotros no damos ese paso, nunca se va a realizar la felicidad en nosotros, nunca. Por sus actos deliberados, o sea, libres, con inteligencia y voluntad, por sus actos deliberados, la persona humana se conforma o no al bien prometido por Dios y atestado en su conciencia moral. Eso por una parte. Después quería también leer lo siguiente. La persona humana, esto ya en el numeral 1704, la persona humana participa de la luz y de la fuerza del Espíritu Divino. Por la razón, la persona humana es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. Continúo, por su voluntad, la persona humana es capaz de ir por sí al encuentro de su verdadero bien. Encuentra su perfección en la búsqueda y en el amor de la verdad y del bien. Perdón que me confunde, pero estoy leyendo de portugués, que no tengo catecismo en español en este momento. Repito, la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino por la razón. Aquí un elemento importantísimo que vamos a tratar a lo largo de todo este video. Por la razón, la persona humana es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. Y esto es súper importante, o sea, teniendo digamos, de pequeña introducción, que estamos llamados a la vocación, nuestro llamado en el fondo es la felicidad con Dios, la felicidad divina, la bienaventuranza divina. Y el segundo postulado que quiero dejar en este video es este, que por la razón, la persona humana es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. Y por su voluntad, el segundo elemento, razón y voluntad, la inteligencia y la voluntad. La persona humana es capaz de ir por sí al encuentro de su verdadero bien. O sea, a Dios crearnos para Él, digamos que lo más natural en el hombre no es ser ateo. Lo más natural en el hombre no es alejarse de Dios, no es meterse en un individualismo. Lo más propio del hombre es relacionarse con Dios. Y en la medida de ese relacionamiento está nuestra felicidad. Eso lo atestigua la historia de la vida de los santos y la historia de la vida de la Iglesia y la historia del cristianismo a lo largo de tantos años. El hombre es feliz en la medida en que busca esta felicidad en Dios, con Dios y por Dios. Eso es un postulado así súper importante. Por la razón, somos capaces de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. O sea, y aquí ya vamos a empezar a descender, como decimos aquí en portugués, a descender en este asunto. ¿Cuál asunto? El hecho de que Dios nos dio una inteligencia, una razón, nos dio la razón y nos dio una voluntad. Y por medio de esa inteligencia y de esa voluntad podemos llegar a Dios. Podemos llegar a Dios. Obviamente no todo es tan feliz, porque si todo fuera así tan fácil, pues no necesitaríamos ningún vídeo, no necesitaríamos tantas cosas. No necesitaríamos ni sacramentos, ni siquiera la iglesia sería necesaria, porque si el hombre por la razón y por la voluntad, tan fácil así, súper facilito, podemos llegar a Dios, entonces ¿para qué tantas cosas?
Obviamente, pues ahí está el origen del pecado, el pecado original. Está ahí en medio ese impedimento de que dentro de nosotros nos encontremos con esa doble naturaleza, por decir así, o sea, es doble tendencia, no naturaleza, tendencia, una tendencia a Dios, que hay algo dentro de nosotros que nos lleva a Dios, al mismo tiempo hay algo dentro de nosotros que nos aleja de Dios, ¿cierto? Obviamente el catecismo después va a tocar asuntos del pecado, puedo hasta decirlo aquí, digamos, dice así, que por su razón y su voluntad conoce a Dios y puede llegar a Dios. Y después dice así, instigado por el maligno, desde el inicio de la historia, el hombre abusó de su propia libertad. O sea, esa libertad que el hombre tenía para llegar a Dios, el hombre abusó de esa libertad, instigado por el maligno, no se le ocurrió de la nada al hombre pecar. Ay, vamos a pecar. Y empezamos a pecar, ¿no? Instigado, escuchando esa voz del demonio, del maligno, el hombre pecó y conoció la muerte. Y sucumbió a la tentación y practicó el mal. El hombre conserva dentro de sí el deseo del bien, pero su naturaleza trae una herida, la herida del pecado original. Y bueno, ahí después el catecismo va a hablar de la redención en Cristo y del estatus que el cristiano consigue después de Cristo y de su redención. Pero yo quería pues rescatar este aspecto. Por la razón es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. Entonces, pues, ¿qué tiene que ver eso con nuestra historia? Pues todo, porque nosotros hemos vivido un montón de cosas, buenas o malas. Algunas personas han vivido cosas más tristes, muertes de familiares, prisiones de algún familiar, de un padre, de la madre, desalojos que los desalojan de la casa, pobrezas, situaciones difíciles, muchas, violaciones, abandonos, en fin, un montón de situaciones. Es que como el público es tan amplio en este video, pues es difícil así un poco parar en detalles, por eso hay que decir las cosas más general. Pero pues, o sea, hemos vivido todas esas circunstancias, y circunstancias buenas también, viajes, que conseguimos graduarnos en la universidad, que conseguimos el primer empleo, o que montamos una empresa y que nos va bien, y así, o sea, cosas buenas y cosas malas que hemos vivido en el pasado. Obviamente, tenemos la premisa de que Dios es amor y que Dios es amor y nos quiere, y Él es bueno y nos quiere bien, o sea, nos quiere el bien para nosotros. Entonces muchas veces, sea por la mentalidad del mundo o por una lógica más o menos simplemente humana, pensamos que cuando se presenta el mal dentro de nuestra historia es porque hay ausencia de Dios. De hecho, es fácil decirlo, pero ya experimentarlo es muy complicado. O sea, que en un hecho de tu vida, que en una violación, en un hecho muy difícil de tu vida, en una situación de extrema pobreza, de que mataron a una persona cerca de ti, o incluso un familiar tuyo, o de por qué tú mismo te involucraste en problemas de drogas, y cómo fue que caíste en todo eso. O sea, ver a Dios en todo eso es muy difícil, pero pues el Señor nos concede la fe, nos concede el testimonio de mucha gente, de los santos, y también de mucha gente que conocemos de la comunidad, que si preguntamos un poco más encontraremos exactamente eso, o sea, el poder de Dios que entra en la historia y es capaz de darle un nuevo sentido y una reconfiguración a lo que fue nuestra historia. Y todo eso, como dije, tiene que ver con la afectividad. Por una afectividad desordenada nos metimos en problemas, nos metimos en pecados, traicionamos personas, robamos, mentimos, pecamos. De pronto usted puede decirme, no, pues yo tengo 15 años, yo estoy viendo este video, yo no he cometido muchos pecados, gracias a Dios. Pero de pronto usted tiene situaciones con su familia, que usted no acepta a su padre, no lo puede ni ver a la cara, no acepta a su madre, no la puede ver ni a la cara,
no está reconciliado con ella, no quiere saber nada de ella, o de él, o de su hermano mayor, o de su hermano menor, de su hermano gemelo, en fin, tantas situaciones que realmente nos contrastan en la vida, nos hacen preguntarnos muchas cosas, y lo más fácil es huir, y muchas veces, durante la vida entera, huimos, salimos corriendo de tal situación. La persona tuvo muchos momentos de pobreza, entonces ya cuando tuvo la capacidad en su brazo de trabajar, lo último que quiere es ser pobre, lo último que quiere. Entonces, digamos que se case, tiene sus hijos y obvio que sus hijos no pueden estudiar en el mismo colegio que él estudió, porque sería pobre. Tiene que ponerlos a estudiar en un lugar mejor. No porque eso esté mal, ¿entienden? No porque eso esté mal, pero puede que eso sea una respuesta a una afectividad desordenada, a una afectividad inmadura. Por ejemplo, si la persona empieza a endeudarse, he conocido tanta gente así, yo mismo, en el pasado yo viví muy así, o sea, endeudándome, solo por no caer de estatus, solo por no estar en otro estatus social. Entonces, no, yo consigo ir a un almuerzo en tal restaurante. No, yo puedo ir, viajar a tal lugar. No, yo puedo ir, viajar a tal otro lugar. No, yo hablo dos idiomas, 3 idiomas. Oh, qué chévere. Y eso me va dando, como digamos, un estatus. Entonces, voy siendo más aceptado socialmente por personas igual de superficiales a mí que solo consideren esas cosas. El dinero, la fama, la historia, los viajes, el conocimiento, el dinero. En fin, un pasaje de la escritura dice, el rico, no sé si es de Proverbios, una vez yo rezaba con eso y decía, el rico es apreciado por sus bienes y el pobre por su conocimiento. Entonces, el pobre pues, no tiene dinero, entonces tiene que conocimiento. Y es así. Muchos de nosotros estudiamos en universidades públicas porque no teníamos plata o dinero para pagar una universidad privada. Y en fin, muchas de esas cosas nos llevaron, digamos, por huir de una circunstancia X, de una persona o de una circunstancia, nos metemos en otras. Y al inicio está bien, porque yo no estoy diciendo, no, pues quédese ahí la vida entera y sea pobre la vida entera. No, pues si usted tiene cómo ser mejor y recursos, pues claro, ¿qué está esperando? Pero si esa circunstancia nos lleva a pecados, o sea, por ejemplo, a robo o a endeudamientos, y entonces lleva a toda la familia y ni siquiera le cuenta a su esposa porque la esposa lo conoció a usted en un estatus y usted ha tenido que robar en su empresa y ha tenido que engañar a personas para seguir en ese estatus y su esposa no sabe nada, pero va a llegar un momento en el que cae, o sea, en que cae todo eso y su esposa pues ahí, y todo ¿por qué? Por una afectividad desordenada, por un afecto excesivo al dinero, por una pasión excesiva al dinero, por un odio, que el odio y los sentimientos hacen parte de la afectividad, por un odio excesivo a la pobreza, o por un odio a la belleza, por ejemplo. Hablemos de ese tema también. La persona se cree fea y empieza a hacerse 1000 operaciones. Pasa por encima de no sé cuántas personas para conseguir dinero y hacerse esas operaciones. Deja de hacer lo que es principal en la vida para conseguir dinero, para hacer operaciones en su cuerpo, en el rostro. O cuántas personas no están ya con cierta edad y no quieren envejecer y no aceptan la idea de envejecer porque tienen un desorden en su afectividad, porque el valor de la belleza para ellos es súper alto, entonces hacen operaciones y muchas veces hasta mueren en la operación. Y así muchos casos, o sea, de una afectividad mal resuelta, que no se resuelve, como que la persona ahí vive en un pecado, pecado sobre pecado, o situación mala sobre situación mala. Entonces una mentira te lleva al robo, o el robo te lleva a una mentira, y la mentira te lleva al desprecio con tu esposa, a no decir la verdad para ella. Después cuando se descubre todo, deciden separarse, y en fin. Yo soy medio trágico, ¿no? Pero pues realista también puedo ser, o sea, es eso, la vida es eso. Eso es lo que yo he visto,
Eso es lo que yo he escuchado dentro y fuera de la iglesia. Eso nos pasa. ¿Por qué? Por una afectividad mal organizada. Porque cuando no se mira al pasado con libertad, no se tiene libertad sobre el presente y no se mira al pasado con libertad, no se deja entrar a Dios, penetrar al Señor en nuestro hoy, que cambie nuestro hoy, para que Él también transforme ese pasado. Entonces, y hay una esperanza al final del túnel, claro que sí, si no, no estaríamos aquí. La iglesia no existiría, yo siempre insisto en esa idea. Claro que sí, el Señor tiene el poder. Otra cosa que yo anotaba aquí, el pueblo de Israel siempre vivió de aquella experiencia de la esclavitud de Egipto, siempre, hasta hoy. Si usted conoce a algún amigo judío, y si no, pues busque en internet. Las fiestas judías, ellos en la fiesta de la Pascua, por ejemplo, los chicos cantan una música, una cosa así, seguramente pronuncié mal, pero ellos cantan esa música y con esa música están diciendo que porque esta noche es diferente de todas las otras noches. Ellos cantan eso, una musiquita hebrea muy bonita, y los padres responden, y los padres en medio de la mesa cogen la copa de vino y dicen, pues mira, esta noche es diferente porque no sé cuántos años atrás Dios nos sacó de Egipto, y cuentan la historia del pueblo de Israel. Y en la Pascua ellos se sientan para comer, hacen sus ritos, y uno de los ritos es contar la historia del pueblo de Israel, de cuando Dios los sacó de Egipto. Porque para ellos eran esclavos en Egipto, y Dios con mano fuerte y brazo extendido los liberó, y ahora son libres. Eso es un hecho en la historia del pueblo de Israel. Y con nosotros puede ser diferente. No, debe ser igual. Porque el cristianismo tiene sus padres. Los padres del cristianismo son los hebreos. El cristianismo vive de esa experiencia, solo que en Jesucristo, todo se redimensiona. Entonces Jesucristo entró en nuestra vida, sea en el seminario de vida en el Espíritu Santo, sea en otro momento, antes de conocer la comunidad, en fin, o de pronto aún no entró así con fuerza. Pues en ese momento la vida se tiene que partir en dos, nuestra existencia. Y el Señor empieza a dar un orden a nuestro pasado. Entonces es eso, hermanos, se puede ver el pasado con Dios, se puede ver el pasado con otros ojos, sí, eso es un hecho, y de eso vive la historia de la iglesia, de eso vivimos nosotros como comunidad, y de eso quiero invitarlos a vivir, de que el Señor entre en un momento concreto de su vida. Por ejemplo, usted hace muchísimos años no se habla con su papá, no se habla con su hermano, una situación concreta de imposibilidad, de esclavitud, porque dígame si no es una persona esclava, la persona que intenta entablar una relación, y mucho más con los padres, y no puede, es que no me sale. Yo llego y él, como él me ha despreciado la vida entera, yo llego a hablarle y él, no puedo, eso es una persona esclava, pues el Señor puede entrar por esa rendija, si nosotros le abrimos la puerta, como dice el catecismo. Ahí es por eso fue que enuncié el catecismo al inicio. Por la razón, el hombre es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. ¿Por qué el Señor permite el sufrimiento en nuestra vida? ¿Por qué? No existe otra razón, a no ser para que nos encontremos todos los santos días con Él, con Dios. Esteban, ¿es posible ver a Dios en fulano que me violó y me hizo tanto daño en la vida, tantísimo daño en la vida? Es posible. No vamos a profundizar en el cómo, porque para eso Dios nos concedió una sabiduría grande en la comunidad, y fue el hecho de desarrollar varios cursos, los cursos no solo de contenido, también de oración, sobre todo. Retiros y otros cursos y retiros, tejiendo el hilo de oro y curados para amar y otros retiros.
que son cursos retiro, o sea, son oracionales. Y en ellos podemos encontrar un medio, cómo colocar esas cosas en la oración, porque nadie puede decir fácilmente con la fuerza de su brazo, decir, ay, ahora voy a amar, y a mí, no. Si el Señor no le concede el Espíritu Santo para amar, todo esto aquí se queda en propósitos humanos. El hombre es capaz de comprender el orden de las cosas, el orden establecido por Dios. El orden establecido por Dios, que el Señor estableció un orden, que si tú naciste el segundo en una familia de 3, de 4, de 6, que si tú te casaste una vez y después otra, o sea, que si tú estás pensando en ir en misión, pero te da miedo con tus padres porque a ellos no les gusta, porque a ellos no les parece bien la comunidad, que tú ya eres miembro de la comunidad, pero pues todo el mundo está saliendo de la comunidad, no sé por qué, y yo pues estoy aquí, me siento bien aquí en la comunidad, pero también me dan ganas de salir, me da miedo el futuro. El orden establecido por Dios, el hombre es capaz de comprender el orden de las cosas, ese orden establecido por Dios. Y cómo se escucha y cómo se comprende ese orden establecido por Dios en la oración. No existe otro medio. Yo puedo hasta decirte cuál es el orden. Aquí, como ya he dado ejemplos, por ejemplo, aquella vez que hablé de la chica que era adoptada y cómo se iluminó su historia. Sí, pero si ella no lo enfrenta en la oración, es aquí no. Ella nunca entiende en el fondo. Con la inteligencia. A veces parece que es solo cuestión de madurez espiritual y humana, y a veces solamente humana, pero el Señor siempre está ahí a darnos una mano, no solo a darnos una mano, a empujarnos totalmente a situaciones, a mirar con responsabilidad sobre nuestro presente y nuestro futuro, cosas del pasado, cosas dolorosas del pasado, porque si Jesucristo descendió a la mansión de los muertos, Jesucristo murió, Dios, hecho hombre, murió. Él y Dios lo resucitó de entre los muertos. ¿Por qué no va a resucitar dentro de los muertos? La relación que tú tienes muerta con tus padres, con tus hermanos, con el dinero, esa relación desordenada, contigo mismo, con tu imagen, con tus posturas, con tu forma de hablar, que eres un mal geniado a morir y no sabes cómo solucionarlo. Pues siéntete esclavo en eso y el Señor te ayudará, te dará los medios. El Señor te dará los medios. Decía San Juan Pablo II, el pasado es para verlo con gratitud, el presente con pasión y el futuro con esperanza. Un cristiano que tiene la vida resuelta consigue ver el pasado con gratitud. Es grato a Dios hasta por las cosas malas que le pasaron. Porque si no fuera por esas cosas malas que le pasaron, no estaría donde está. Si el Señor te está dando hoy una dignidad de hijo de Dios y te está dando muchas otras cosas, una vocación, un estado de vida, una persona, en fin, si Dios te está dando tantas cosas, es porque en el pasado las cosas buenas o malas, todas esas sirvieron, sobre todo las malas, sirvieron para tenerte donde estás. Entonces, ¿qué no tener con el Señor sino gratitud por el pasado, por todo lo que sucedió, incluso por nuestros errores, nuestros pecados? Darle gracias al Señor, no porque pecamos en sí, porque del pecado hay que arrepentirse, pero sí porque el Señor estuvo ahí, el Señor pasó por ahí y nos ayudó, nos tiene con vida. Podríamos estar muertos de tantos riesgos que tomamos en nuestra vida, con tantas personas tan malas que nos metimos en la vida. Podríamos estar en otro lugar, en las manos equivocadas. Y estamos aquí, el presente con pasión, porque si se es grato en el pasado, el hoy yo lo vivo con pasión. Estoy grabando este video con pasión, estoy con mis padres con pasión, estoy
recluso en mi casa sin poder moverme, sin el trabajo, tengo que trabajar en la casa. Todos mis hijos están en la casa, pues compasión, a disfrutar de los hijos, a disfrutar de tus padres, de tus hermanos, compasión y el futuro con esperanza. El futuro con esperanza. Primero porque nos espera el cielo, que si nos llega este virus y nos mata, pues es que nos espera el cielo. Pero esa actitud tan alegre y tan feliz, que no es utopía, yo la he visto concreta en la vida de mucha gente, esa actitud solo es posible con Dios. Es imposible, es muy difícil sin Dios. Una persona madura en su afectividad, una persona madura protege su corazón, porque la madurez, cuando usted ve su pasado y ve dónde la embarró, dónde hizo mal, dónde hirió a otras personas, es capaz de proteger su corazón hoy. Por ejemplo, que tocamos en el video pasado, la persona es susceptible a dar fácil, mejor dicho, se enamora hasta del viento, se enamora de cualquier persona. Le dice, hola, ¿cómo estás de bonita? Ay, me enamoré, me caso con él, deme 3 hijos. Se enamora con el viento. Pues si la persona dice, caramba, yo me enamoro hasta del viento, entonces no es que va a decir, ay, sí, me enamoro hasta del viento, entonces continuemos enamorándonos. No, si ve que su corazón está dividido, que lo dividió y lo entregó y lo regaló a tantas personas durante la vida entera, pues en el hoy, en el que está, quiere reconstruirse en Dios, y ustedes lo van a ver, o lo vieron en el video de Pentecostés, que estoy grabando antes de Pentecostés, lo vieron en la predicación de Mir. El Señor es capaz de revirginizar a aquella persona que se prostituía por todos los lugares, que era pecadora pública, sea hombre o mujer, sea usted mujer o sea un hombre. Si estamos dispersos, el Señor es capaz de unificarnos en Él, de unirnos en Él y de concedernos esa madurez espiritual. Y una persona que es consciente de eso, no quiere perder este tesoro que es el Señor, entonces cuida su corazón. Eso es una persona madura, pero porque es capaz de mirar para atrás con responsabilidad, es capaz de mirar para atrás con Dios y en Dios. Porque si no mira para atrás, continúa con recelo, continúa con odios, con deseos de vengarse, con sentimientos de, ay, pobrecito yo, siempre he sido la víctima, en mi familia, en mi trabajo, con mi esposa, siempre soy la víctima. Continuemos. Una persona inmadura, por ejemplo, algunas cosas de una persona inmadura que no es capaz de ver ese pasado con Dios y en Dios, o que no ha hecho ese proceso, no por juzgar a esa persona, sino para iluminar. Si usted se ve así, pues venga, vamos a hacer alguna cosa, ¿no? La persona inmadura expone su corazón a cosas que después se arrepiente. La persona inmadura expone su corazón a cosas que después se arrepiente. Ya dábamos ejemplos pasados en cuanto a las pasiones, en cuanto a las emociones, ya hablábamos un poco al respecto. Pero pues mirar la historia con responsabilidad nos capacita para tomar decisiones correctas, que después no me voy a arrepentir. Una persona madura vive relacionamientos organizados porque sabe de lo que es capaz en el pasado. Una persona madura efectivamente no quiere vivir todo al mismo tiempo, porque la persona inmadura quiere vivirlo todo y todo, mejor dicho, está la fiesta y lo que pasó en Las Vegas se queda en Las Vegas. Debe haber algunas ciudades en su país que digan ese dicho: lo que pasó en Villa del Mar se queda en Villa del Mar. Entonces, mejor dicho, la locura cuando se va a Villa del Mar. ¿Qué historia es esa? ¿Qué tipo de personas somos? ¿Cierto? Entonces, una persona madura dice, upa, yo en esa circunstancia no puedo entrar, yo en ese lugar no puedo entrar, yo con esa persona no puedo hablar, yo en esos temas no puedo tocar, yo esas películas no las puedo ver, pero no por miedo, sino por conocimiento. Yo esas cosas no las puedo decir. Cuando alguien te ataca, te dice alguna cosa, tú dices, ¡ay, qué ganas de responderle! Tú te acuerdas y dices, yo soy tan libre y me poseo tanto,
soy tan dueño de mí mismo, porque Dios me hizo dueño de mí mismo, que no te voy a responder. Me voy a quedar callado, voy a evitar problemas, no te quiero herir. Existe otro caso de la persona que dice, no, yo me herí mucho con muchas personas, soy una persona que me entregué con tantas personas y estoy súper herida hoy en día y entonces me voy a cerrar. Nadie más entra en esta vida, nunca más. Eso puede ser hasta peor. Si eso no se vive en Dios, obviamente, eso puede ser hasta peor. Porque la persona se encierra en sí mismo. Ahí después, ¿quién conseguirá entrar? Va a ser el dueño de su vida. Si alguien consigue entrar, va a ser el dueño de su vida. Porque esa actitud te debilitó. Quedaste más débil. No, yo me entregué mucho a muchas personas. Entonces ahora nadie. Pero si ese nadie no es trabajado con Dios, o sea, en el fondo no es que se esté con nadie, se está con Dios. Pero si la persona se queda con nadie, consigo misma, a alguien en algún momento va a conseguir entrar. O de pronto en una persona, alguna ideología, de trabajo, algo va a conseguir entrar y mejor dicho va a acabar con la persona. Porque va a tener muchísimo poder sobre la vida de esa persona. Nuestro camino, yo anoté aquí, nuestro camino de santidad es para estar en las manos de otras personas. Nuestro camino de santidad, este camino tan lindo que Dios está dándonos, reconstruyéndonos, ¿será que es para darlo en las manos de otras personas? Yo he conocido hermanos que han hecho su seminario de vida en el Espíritu Santo súper destruidos. Cuando hicieron el seminario de vida en el Espíritu Santo, Dios los reconstruyó completamente. Empezaron a hacer grupo de oración y como aún estaban muy frágiles interiormente, no estuvieron atentos a sí mismos, no buscaron ayuda y tuvieron problemas dentro de la obra Shalom. Y ahí, con el tiempo la persona terminó fuera y la otra persona también, porque la persona no supo conocerse y pedir ayuda, no supo conocerse, no supo medir. Si esa persona hubiera dicho, no, un momento, si yo entro en estas conversaciones, yo sé en qué pueden terminar con esta chica o con este chico, yo sé en qué puede terminar eso, entonces mejor ni entremos. Y lo que Dios me está dando ahorita, yo lo quiero defender, así te cueste lágrimas en los ojos, yo quiero defender lo que Dios me está dando ahora. Dios puede darte esa madurez, mirando para atrás, con responsabilidad, con tranquilidad. Puede hacerte sufrir, sí, pero no te quedas ahí. Vences, con Dios tú vences, pasas por la muerte, no te quedas en la muerte. Si el pasado para ti es una muerte, siempre le echaste la culpa de todo a todo el mundo. Y tu vida es un fracaso, nunca terminaste ningún trabajo, siempre te echaron de las escuelas, nunca conseguiste concluir nada. Y siempre le echaste la culpa a otras personas. Hombre, mira el pasado con responsabilidad. Mira qué es lo que está pasando dentro de ti. Mira el pasado con responsabilidad. Porque Dios, como es el tema de este video, Dios es el Dios de la historia. Dios es el Dios de tu historia, de tu vida. ¿Qué es lo que ha pasado en esa historia tuya? Que tú no has conseguido tener tu vida en tus manos. ¿Qué es lo que ha sucedido? Entonces, si quieres saber, ahí vas y buscas ayuda, a un hermano que te ayude. No busques otra persona más igual de débil que tú, porque esa es otra. Ay, yo soy un débil. Ay, te juntas con otro débil. Ay, los dos débiles. Ahí, mejor dicho, peor. Ay, vamos a consolarnos. Pum, consolación, los dos terminan fuera de la iglesia. Y no porque nadie los eche, sino porque ellos solitos se salvan. ¿Y por qué? Porque no supieron conocerse. Entonces, si te conoces, dices, opa, en el pasado yo hice esto y lo otro, voy a tener cuidado aquí, voy a caminar con cuidado aquí, porque en esta área yo soy muy débil. Cuando percibes las otras personas que son así, tienes cuidado también. No quiere decir que vas a estar, no me voy a relacionar con nadie. No, pero con madurez, pues vas con cuidado, Piensa así, nuestros padres hicieron
hicieron lo que pudieron con la medida de su amor. Si nosotros, habiendo conocido el amor de Dios, cometemos los errores que cometemos, ¿por qué nuestros padres serían diferentes? O sea, y esto lo anoté escuchando algunas predicaciones y preparando este curso. O sea, muchas veces juzgamos a nuestros padres que porque ellos no nos amaron, esa señora no me amó, esa señora no me ama, y no me ama, y no me ama. ¿Pero por qué no le llamas madre? Porque no es mi madre, es esa señora. ¡Qué arrogancia tenemos dentro de nosotros tan grande! Si no fuera por esa señora, nosotros no estaríamos llamándola de señora, porque no existiríamos. Incluso aunque ella no nos hubiera amado la vida entera, nos dio la vida. Y solo por eso le debemos respeto y amor. Porque no existiríamos. Y si nosotros nos hemos equivocado tanto, habiendo conocido el amor de Dios, miremos a nuestros padres. Ellos conocieron el amor de Dios como nosotros lo conocemos ahora. De pronto no. Y aunque la respuesta sea sí, ellos han conocido el amor de Dios, tampoco lo podemos juzgar. Si nosotros nos equivocamos, habiendo conocido el amor de Dios tantas veces y Dios teniendo tanta misericordia con nosotros, ¿por qué los vamos a juzgar a ellos? Estamos. Lo que decía aquí el catecismo, por la razón y por la voluntad, realmente podemos llegar a ese conocimiento, a entender cómo Dios hizo las cosas. Entonces, así para finalizar, para que no quede muy largo el video, pero decir, así en último plano, el Señor tiene el poder para reconstruir cualquier circunstancia de nuestra vida, por peor que sea, cualquier circunstancia de nuestra vida, que quepa en nosotros un resquicio minúsculo que sea, aunque sea minúsculo, una pequeña humildad para reconocer que lo hemos hecho muy mal, que hemos llevado nuestra vida muy mal y que sin el Señor la llevaríamos peor. Y busquemos ayuda, refugiémonos en el Señor, que Él sea nuestro refugio. Entonces, hermanos, pues esta es la super invitación y como concluimos este curso, que obviamente quedan muchas cosas abiertas, pero es una invitación a profundizar en esas cosas que usted se sintió así más llamado, sea en la vida matrimonial, sea en su vida de juventud, en su camino vocacional, sea usted acabó de llegar a la iglesia, acabó de entrar en la iglesia y está bebiendo por primera vez de estas gracias, pues beba más, quiera saber más de nosotros, de la iglesia, del cristianismo, de la belleza que es ser cristiano. El Señor tiene el poder para ordenar toda nuestra vida, el Señor tiene el poder para ordenar todos nuestros afectos y el Señor tiene el poder para ordenar toda nuestra historia. Él es el Dios de nuestra historia y con Él podemos tocar, sí, con propiedad muchas o todas las cosas de nuestro pasado y reorganizarlas para el amor. Porque el Señor nos creó para el amor. En el libro del Génesis nos creó para el amor, para ese amor, para esa unión con Él. Entonces corramos a su encuentro, corramos a este encuentro. Y la última frase que yo anoté aquí es: el amor se mete con todo, revuelca todo y es capaz de ordenar absolutamente todo. Dios, que es el amor, es capaz de ordenar absolutamente todo, ordenar todo para el amor, ordenar todo para Él, porque Él es el amor, ordenarlo todo en el amor. Y es posible, sí, que sea una promesa en tu vida, que Dios te haga hoy esta promesa, que tú puedas mirar al pasado y ver todo con amor, porque Dios estuvo en tu pasado y Él estuvo presente ahí y te sacó victorioso y te enseñó del mal y del bien, te enseñó y te hizo su hijo y te corrigió y te amó y te dio tantas cosas buenas, muchísimas cosas buenas. Entonces, hermanos, pues nada, es una gran alegría esta oportunidad que la comunidad me dio y que los hermanos de las misiones en español me dieron. Que Dios los bendiga, sepan que yo rezo muchísimo por las misiones en español y espero pues que nos encontremos en una próxima ocasión.
cuando yo pueda ir a alguna de las misiones, ustedes puedan venir aquí, porque realmente yo quiero ver los rostros que conseguimos tocar con estas personas, con estos videos, perdón. Las personas que conseguimos tocar con estos videos. Es mucho más alegre para mí. Entonces, pues que Dios los bendiga. Ánimo, ánimo, que vale la pena. Con el Señor todo es mejor, todo es mejor con el Señor. Él vale la pena y vale la pena realmente caminar, sea difícil o sea fácil. Siempre va a tener la cruz, entonces va a ser difícil, pero vale la pena ser cristiano, vale la pena seguir al Señor, no tengamos miedo. Que Dios los bendiga. Shalom.